estamos nosotros rentando un lugar, tal vez las mismas dimensiones que tienen aquí, hermanos, y el señor que nos rentaba llega conmigo y me dice: ¿sabes qué? Te voy a subir la renta. Pagábamos 2,500, me la subió a 3,000 pesos entrando el mes, pero los primeros días del mes. Y después el día 15 de enero me habla: ¿sabes qué? Pues voy a vender el lugar. Tienes hasta finales de febrero para o compras el lugar o para desocupar el lugar. Y le dije: pues, ¿cuánto es lo que quiere? Porque habíamos hablado aproximadamente de 1,000,000 de pesos que quería por ese lugar. Y me dice: ¿sabes qué? Quiero 1,300,000 pesos. Wow, bueno, el momento no los tenemos, y yo sentí esa carga, y por lo que restó del mes de enero yo no se lo comuniqué a la iglesia. Yo estuve orando: Señor, haz algo, por favor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y yo en mi mente estaba pensando: ¿y ahora qué vamos a hacer, Señor? Vamos a ocupar un lugar, y no puede ser cualquier lugar, porque Dios, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Los domingos en la mañana tenemos poco más de 100 personas, 120, 130 personas, hermanos, y yo dije: ¿dónde vamos a meter la gente, Señor? Vamos a ocupar un lugar, tal vez vamos a ocupar transporte, tenemos solamente una camioneta que es de la iglesia, Señor. Si nos vamos a un lugar más alejado, vamos a ocupar más transporte, vamos a ocupar más dinero, vamos a ocupar. Y en mi mente estaba pensando tantas cosas que yo iba a ocupar y que yo iba a necesitar. Y después, en el mes de abril, que tenemos nuestra conferencia, y empezábamos ya con los planes de nuestra conferencia, y con mi mente tantas cosas, y orando: Señor, necesitamos esto, Señor, por favor, suple esta necesidad, danos, Señor, danos. Y en mi mente yo estaba: Señor, necesitamos tantas cosas. Y orando y pidiendo guía y dirección de Dios, Dios me lleva a este pasaje, y leyendo y estudiando, pasando tiempo con Dios, Dios me muestra: mira, tú ocupas tantas cosas, pero en verdad lo que tú ocupas es no esas cosas. Tú ocupas que yo te dé un poquito más de mi gracia. Y a veces así estamos. Pensamos: Señor, yo quiero un mejor trabajo, Señor, yo quiero más dinero, Señor, yo que necesito esto y esto y esto otro. Pero en verdad lo que tú ocupas, hermano, es un poco más de la gracia de Dios. El resto de las cosas vienen por añadidura. Cuando tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, tenemos todo lo necesario y todo lo indispensable en nuestras vidas. Tú puedes tener el resto de las cosas, pero si la gracia de Dios no está en tu vida, de nada sirve tener el resto de las cosas. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es aquello por lo cual nosotros obtenemos lo material y temporal. Si Dios nos ha dado un par de zapatos, no es porque lo merezcamos, es la gracia de nuestro Dios. Si Dios te ha dado el día de hoy, llegando a casa, un techo en el cual tú puedas dormir, en el cual tú puedas pasar la noche, y tú no tienes que pasar la intemperie, ya sea que sea una casa propia, ya sea que sea rentada o prestada. Si tú tienes un lugar, un techo donde dormir esta noche, déjame decirte, es por la gracia de Dios. Si Dios nos ha dado ropita, ya sea del Tianguis o ya sea de Liverpool, es la gracia de Dios que nos ha dado lo que nosotros tenemos, hermano. Todo aquello que nosotros tenemos. Si tú tienes un buen trabajo, hermano, déjame decirte, es la gracia de Dios. Yo conozco gente que tiene buenos estudios, y gente que en verdad es bien inteligente, pero anda batallando, que no encuentra trabajo. Si Dios nos ha dado un trabajo, hermano, es por la gracia de nuestro Dios. Hermano, si Dios te ha dado una familia, déjame decirte, es la gracia de Dios. Si Dios te ha dado hijos, es por la gracia de Dios. Si Dios te ha dado la bendición de tener aún con vida a tus padres y tenerlos contigo, déjame decirte, es la gracia de nuestro Dios. Y a veces se nos olvida que es la gracia de Dios que nos permite tener las cosas que tenemos en este momento, y pensamos: soy yo. Es mi fuerza, es mi mano, es mi inteligencia, es mi trabajo. Es que yo me levanto cada mañana antes de que salga el sol, y antes de que cuando ya se puso el sol, yo me voy a dormir y trabajo todo el día. Por eso tengo lo que tengo. Déjame decirte, no es así. Es la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. No solamente lo temporal viene por la gracia de nuestro Dios, aquello que es eterno viene por la gracia de nuestro Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Y por si llegáramos a pensar todavía después de mencionar esa palabra gracia al principio del versículo, por si se nos llegara a imaginar que es por venir a la iglesia, que es por tantos versículos que tú puedes memorizar, no por obras para que nadie se gloríe. No hay salvación si no es por la gracia de nuestro Dios. No hay vida material si no es por la gracia de nuestro Dios. Todo lo que nosotros tenemos viene por su gracia. La salvación preciosa que nosotros la tenemos no es porque nosotros la merezcamos, es porque Dios en su gracia y en su misericordia ha querido dar esa salvación. Pero hermano, déjame explicarte esto. La gracia de Dios es multiforme. Ve a Primera de Pedro capítulo 4, por favor, acompáñame en Primera de Pedro capítulo 4. Y quiero que entiendas esto para que comprendas el mensaje que te quiero traer en esta tarde, en esta noche. Libro de Primera de Pedro, por favor, capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, dice el versículo número 10, Primera de Pedro 4:10, sígueme con tu vista, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué dice? Ayúdame a leer la siguiente parte. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es multiforme? ¿Qué es multiforme? Que tiene muchas formas. Tiene diferentes aspectos, tiene las diferentes fases. La gracia de nuestro Dios así es, tiene diferentes formas, tiene diferentes aspectos. Ahorita vamos a ver algunas partes de la Biblia donde dice que tenemos que mantenernos en la gracia, que tenemos que perseverar en la gracia, que debemos de tener cuidado de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y son versículos que utilizan los pentecosteses fuera del contexto porque no entienden que la gracia de Dios es multiforme para decir, puedes perder la salvación. Y si tú lo ves a la vista de salvación y gracia van de la mano, y ves estos versículos que hablan acerca de perder de no alcanzar la gracia, de perseverar en la gracia, tal vez tú puedes pensar, pues sí, tienes razón, si yo dejo de alcanzar la gracia de Dios, pierdo la salvación. Pero la gracia de Dios no solamente habla acerca de mi salvación. La gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios tiene diferentes formas, tiene diferentes áreas, tiene diferentes aspectos. Con el que más estamos relacionados y es acerca de esto de la salvación por gracia. Y sí, pero la gracia de Dios es multiforme. Tiene diferentes formas, tiene diferentes aspectos. Quiero para reforzar esto que te estoy diciendo, acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios, por favor, libro de Primera de Corintios, por favor, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo número 3. ¿Qué hace la gracia de Dios? Vamos a ver algunas cosas que hace la gracia de Dios, y no es todo, hace muchas cosas más. ¿Qué hace la gracia de Dios en mi vida? Primero vamos, Primera de Corintios, capítulo número 3. Primera de Corintios capítulo número 3, dice el versículo número 10. Primera de Corintios 3:10 dice, ¿conforme a la qué? ¿Conforme a la qué? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué hace esa gracia de que Pablo está hablando en este momento? Pablo aquí no está hablando de la gracia para salvación, sino la gracia que una vez que él era salvo había sido aplicada a su vida, y esa gracia que estaba haciendo conforme a la gracia de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo, mira, esa gracia de Dios que ha llegado en mi vida me dio la oportunidad de ser ese perito arquitecto que llegó a tu vida y puso el fundamento. Si Dios me permitió ser de bendición a tu vida y hacer algo para que Dios llegara a tu vida, no fui yo, fue la gracia de Dios que me permitió llegar a ti. Hermano, déjame decirte, es la gracia de Dios que nos pone a cada uno en nuestro lugar de lo que tenemos que hacer en la iglesia. Si alguien está sirviendo a Dios, déjame decirte, no es tanto esa persona, es la gracia de Dios que ha llegado a su vida. Si Dios me ha dado la oportunidad a mí de pastorear la iglesia que ahora estoy pastoreando, yo entiendo, yo no soy yo, es la gracia de Dios. Y yo todavía me admiro de lo que Dios me ha permitido hacer. Y yo no entiendo cómo yo estoy en ese lugar. Yo sé que no soy yo, que es la gracia de Dios. Déjame te platico algo. Cuando yo estaba en la primaria, yo era un niño flaquito. Ahora ya no sé dónde quedó eso, ¿verdad? Pero yo era flaquito, pero era bien tímido. Me daba pena todo.
Yo era tan penoso que hasta me daba pena salir al recreo. En serio, me comía la torta en el salón porque me daba pena. Se me caía mi lápiz ahí en la escuela y me daba pena hablarle al de adelante que me lo pasara. Así de tímido y penoso. Hablar en público ni siquiera me pasaba por la cabeza. Una ocasión la maestra, creo que iba en tercer, cuarto año de primaria, nos repartió algunas efemérides que nos tocaban y me dijo, pase Isaí a decir sus siguientes efemérides. Y yo me escondí entre los que estaban ahí. Me daba pena. Y ahora Dios me da la oportunidad de pararme detrás de un púlpito y predicar. Yo digo, Dios, yo todavía me admiro. Señor, yo no soy yo. Si fuera yo no estaría aquí. Yo entiendo, si Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí, no soy yo, es la gracia de Dios. Hermanos, si alguien está sirviendo en la iglesia, si alguien está sirviendo dentro de algún ministerio, debe entender, es la gracia de Dios que te ha puesto en ese lugar. Déjame te platico algo que a veces me ha pasado. A veces llega conmigo gente y me dice, pastor, fulanito es su favorito, por eso lo pone a hacer eso, por eso el hermano está en tal posición, por eso el hermano dirige los himnos, por eso el hermano enseña tal clase, porque es el favorito del pastor. Y dije, no, hermano, si el hermano está ahí es porque la gracia de Dios lo ha puesto en ese lugar. Y déjame decirte, ¿quién es el favorito del pastor? Aquel que es fiel a los cultos, aquel que llega y gana almas, aquel que cuando se le pide algo, hace algo. No es que ha de tener palancas. No es así, hermano. A veces queremos encargarle un ministerio a alguien y luego nos deja botados con lo que le encargamos. Y luego alguien está haciendo algo y dice, no, ¿quién sabe por qué lo toma en cuenta el pastor? Porque cuando se le pide algo, lo hace. Y si alguien está en el lugar y alguien está en la posición que está, es la gracia de Dios que ha puesto a esa persona ahí, hermano. Pablo está diciendo, la gracia de Dios me dio la oportunidad de ser ese perito arquitecto, que puso ese fundamento, que puso ese cimiento. La gracia de Dios nos pone en el lugar donde tenemos que estar, pero no solamente eso hace la gracia de Dios. 1 Corintios 15, por favor, ve conmigo, 1 Corintios 15, versículo número 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si algo nos va a dar las fuerzas para trabajar para nuestro Dios, déjame decirte, es Dios a través de su gracia. Si vamos a poder hacer algo para nuestro Dios, hermano, y Satanás va a poner problemas, va a poner dificultades, aparte nuestra carne no va a querer, la flojera, el cansancio, 1000 ocupaciones, pero si algo te va a dar fuerza, cada domingo en la mañana de levantarte, ir por tu ruta, traer gente a la iglesia, irla a dejar, hermano, tal vez medio comer a la carrera y regresar domingo en la tarde con más gente, y el llegar, o sea, ser el primero el domingo en la mañana de salir en tu casa y ser el último en llegar a tu casa y llegar tal vez cansado pero con una sonrisa y levantártelo otra vez el domingo y hacer lo mismo y al siguiente domingo y al siguiente domingo. Si algo nos va a mantener sirviendo a nuestro Dios es su gracia. Porque si fuera por nosotros ya hubiéramos tirado la toalla, ya nos hubiéramos cansado, ya dijéramos pues ya no. Es cansado, es pesado, hay problemas, hay críticas, hay dificultades, no se puede. Pero si algo nos va a mantener en los caminos de Dios, si alguien nos va a mantener sirviendo a Dios semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es una cosa y es la gracia de Dios. Pablo está diciendo, mira, hay apóstoles, hay otros siervos de Dios, pero si yo he servido y he servido más que todos ellos, pero no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Hermano, la gracia de Dios es lo que te da fuerzas para preparar tu clase y hacerlo lo mejor que tú puedas. La gracia de Dios es el que te ayuda a ensayar en la orquesta porque estás alabando a Dios y hacerlo lo mejor que tú puedas. La gracia de Dios es lo que nos va a dar la fuerza para poder hacerlo, hermano. No somos nosotros. Si nos vamos a mantener siendo fieles a nuestro Dios, debes entender que es la gracia de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 12.
¿Qué otra cosa hace la gracia de Dios? 2 Corintios 12. Creo que conoces este pasaje. Pablo tenía un problema. Pablo entendía, mira, este problema es para que yo no me exaltase desmedidamente. Tenía un problema en su orgullo. Y dice, Dios me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pablo dice, versículo 8, 2 Corintios 12, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Hey Pablo, tú te vas a seguir con ese problema porque yo quiero mantenerte humilde, y para mantenerte humilde necesitas eso. Pablo, yo no te voy a quitar ese problema, pero Pablo, en lugar de quitarte ese problema, yo te voy a dar algo que se llama gracia. Es las fuerzas para seguir adelante en medio de problemas y dificultades. Es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Es fácil servir a Dios cuando llegas a casa y sabes que la despensa está llena, que la familia está con salud, que tienes un trabajito, que tienes un ahorrito, pero qué duro es servir a Dios cuando sabes que hay problemas y dificultades. Contaba al pastor hace un par de años, un domingo en la mañana, terminando el culto, ya los hermanos se habían ido, yo estaba en la iglesia platicando con unos hermanos, mi niño tenía 8 años aproximadamente, sale corriendo, parecido aquí, sale a la puerta y estaba a la calle, pero ahí es una privada, un carro venía fuerte y no entiendo por qué, era una privada, le pega a mi niño en la espalda, lo avienta como 6 metros, cae a la orillita de la banqueta. Lo llevo al hospital, le sacan estudios, parece que estaba bien, pero se queda en casa. Estaba yo a punto de pararme a predicar domingo en la tarde y mi esposa manda un texto, el niño está vomitando. Después de un golpe de esos, cuando empiezan a vomitar, yo pensé algo peor, a lo mejor tiene algún problema en la cabeza, y pararse a predicar en esos momentos es duro y es difícil. Antes de pararme a predicar, Señor, ayúdame. Yo necesito de tu gracia. Hace tiempo, a mi esposa, a mí, a 2 de mis niños, nos dio Zika. Pararme a predicar, aún con esa enfermedad. Señor, yo decía, yo no puedo, y estaba pensando, ¿quién podrá predicar en mi lugar ese día? Digo, Señor, yo no sé, ahorita no se me viene a la mente a alguien que pueda hacerlo. Señor, dame gracia. No, Dios me da la oportunidad de estar pastoreando ya varios años, pero tengo toda mi vida de ser cristiano. Y si he podido permanecer en medio de luchas y pruebas, he visto cristianos que yo admiraba alejarse de las cosas de Dios. Y si yo he podido mantenerme, yo entiendo, no he sido yo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos protege de los ataques de Satanás, porque nuestras fuerzas, tú y yo no podemos, porque tenemos un adversario que es un león rugiente. A ver, ponte a pelear con un león, a ver si puedes. No podemos. Si algo nos va a mantener firmes y nos va a mantener en pie en contra de los ataques de Satanás, es la gracia de Dios, no es nuestras fuerzas. Mejores siervos que tú y que yo, mejores cristianos, aún David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, en un momento él comete pecado y cae en adulterio y termina matando a una persona, y gente terminó lejos de Dios porque en un momento esa gracia no le protegió. Y hay ciertas cosas que pueden hacer que tú y yo dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos, por favor, libro de Hebreos. La gracia de Dios tiene diferentes áreas y tiene diferentes aspectos. La gracia de Dios es multiforme, lo vimos. Pero hay algunas cosas que pueden hacer que tú y yo dejemos de alcanzar esa gracia de Dios. Libro de Hebreos, por favor. Si es tan necesaria, por eso tenemos que cuidarla. Libro de Hebreos 12, dice el versículo número 12 en adelante, Hebreos 12, versículo 12 en adelante, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En el contexto viene hablando de poner nuestros ojos en Jesús, viene hablando acerca de la disciplina, que Dios nos disciplina porque nos ama, para que seamos participantes de su santidad.
Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, aquí está diciendo, abre los ojos, pon atención a esto es importante. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay algo en tu vida que tú puedes hacer que cierra esa llave de gracia en tu vida. Hay algo que tú puedes hacer, así como en el río los castores hacen represas, hacen diques, que impide que esa agua siga circulando. Hay cosas que tú puedes hacer que dejan que hacen que la gracia de Dios ya no llegue a tu vida. Gloria a Dios, la salvación no es afectada porque la salvación no depende de ti y de mí. Dice primera de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Gracias a Dios que nuestra salvación no es por nosotros, es por nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero otros aspectos de la gracia de Dios, tú y yo podemos hacer algo para no alcanzarlo. Y eso a mí me preocupa. Porque yo sin la gracia de Dios yo no puedo. Porque yo entiendo que las cosas materiales que yo tengo no es por mí, no es por mi linda cara, es por la gracia de Dios, no es ni por mi propio esfuerzo, porque dice la Biblia que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, que si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes hacer y deshacer, pero si la gracia de Dios no está en tu vida, de nada sirve tu esfuerzo, de nada sirve tu trabajo. Yo sé que yo necesito la gracia de Dios para servir a Dios. Yo necesito la gracia de Dios levantándome y sosteniéndome en medio de los problemas. Yo necesito la gracia de Dios para enfrentar a Satanás, porque yo solo yo no puedo. Por eso a mí me preocupa hacer algo que haga que Dios me diga, ¿sabes qué? Yo ya no te doy de mi gracia. ¿Sabes qué, Isaí? Por esto que tú hiciste, por esta cosa que tú hiciste en tu vida, yo voy a recortar mi gracia en tu vida. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ver 2 o 3 cositas que hacen que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Primera cosa que hace que yo deje de alcanzar la gracia de Dios, dice aquí, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Primera cosa que hace que tú dejes de alcanzar la gracia de Dios es amargura en tu vida. Y no hay nada que nos lleve a la amargura más que no saber perdonar. No, tú debes entender, Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. Dios no nos ha dado hasta el momento la capacidad de controlar a la gente que hay a tu alrededor. Tú no puedes controlar si alguien te ofende o no te ofende. Yo creo que le caigo bien a todos, pero yo sé que hay alguno que otro allá muy raro al cual yo no le voy a caer bien. Pero es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar que un borracho en la calle yo vaya pasando y me diga 2, 3 groserías. Yo no puedo controlar eso. Pero yo sí puedo controlar que eso no llegue a mi corazón y que yo lo guarde. Déjame decirte, Satanás va a ocupar personas como ocupó a Pedro para tratar de detener y desanimar al Señor Jesucristo. Satanás va a ocupar personas que te van a herir, que te van a lastimar. Va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a lastimar. ¿Y sabes quién es de quien más nos duele que nos lastime? La gente cercana a nosotros. La gente que se supone que te debe de amar, la gente que se supone que te debe de apreciar y cuidar, pero por eso es que más nos duele y nos lastima cuando esa gente nos falla. Pero si nosotros no sabemos perdonar, ese no perdonar se va convirtiendo en amargura y la amargura hace que yo deje de alcanzar la gracia de mi Dios. Y cuando dejo de alcanzar la gracia de Dios, mi vida se va en picada, mi vida se va en desplome.
Yo necesito la gracia de Dios, por eso yo necesito perdonar a la gente que está alrededor mío, porque yo necesito la gracia de Dios, yo necesito aprender a perdonar. Libro de Mateo, por favor, capítulo número 18, libro de Mateo, capítulo número 18. Aquí el Señor Jesucristo da una tremenda enseñanza acerca del perdón. Mateo, capítulo número 18. Versículo 15 en adelante está diciendo cómo tratar los problemas. Si tu hermano peca contra ti, ve con él y repréndele. Pero esa palabra reprender no es que vayas con él y le regañes. En sí esa palabra reprender es ve con él y deja que te dé razón. No, imagínate que alguien viniste domingo en la tarde y un hermano, yo sé esto no pasa más en Cuernavaca, un hermano te vio mal. Y llegas el miércoles con el pastor o el domingo en la tarde. Pastor, ¿sabe que ya no voy a venir a la iglesia? ¿Por qué, hermano? No, lo que pasa es que el hermano fulanito me vio mal, me vio feo. Nos vamos sin dejar que la persona nos dé razón de por qué lo hizo. Dice, hey, si alguien te ofendió, ve con él a solas y habla con él. Oye, hermano, mira, lo que yo pensé, a lo mejor me figuré que usted me vio mal el domingo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Le caigo mal o qué? No, hermano, lo que pasa es que, mire, fui a comer, ahí me eché unos tacos y me cayeron mal. Traía dolor de panza, la salsa estaba bien picosa y me provocó gastritis. Hermano, ¿cuántos problemas se arreglarían si solamente escucháramos eso? Pensamos luego lo peor, pensamos ya que la persona no nos quiere, que le caemos mal, que algo hicimos mal, cuando a veces es algo que ni siquiera tiene importancia. Hey, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú con él a solas y repréndele, habla con él, pónganse de acuerdo, ve qué es lo que está pasando, dale razón. Y después a Pedro se le ocurre preguntar, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7? El Señor dice, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, y yo creo sinceramente eso es por día, no es de por vida. Porque después la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la Biblia que, y yo creo esa es la aplicación, que cuando alguien te ofende, tienes ese día para arreglar las cuentas con él, y si no pudiste arreglar cuentas con esa persona y se puso el sol, que sea borrón y cuenta nueva. Pablo dice en 1 Corintios, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no lo soportáis? Si yo no pude arreglar ese problema, ahí queda, ahí muere, yo lo perdono. Y ahorita vamos a ver de qué manera perdonamos. 70 veces 7. En un día, hermano, eso equivale a perdonar cada 3 minutos a una persona. Yo sé que hay gente que no te quiere, hay gente que te ha lastimado varias veces, pero eso equivale que alguien viene contigo y te da una cachetada y se va. Y en 1 minuto y medio, oye, perdóname, no sé qué estaba haciendo, perdóname. Ok, tú eres cristiano, no estás en la carne, está bien, te perdono, pero se va y en 1 minuto y medio viene contigo y te da otra cachetada. Y en 1 minuto y medio regresa, hey, perdóname. Está bien, te perdono. Se va y regresa y te vuelve a dar otra. ¿Qué harías? ¿Qué pasó? Ya no estamos jugando. ¿De qué se trata? No, perdóname. Y no. Se vuelve a ir. Y en unos segundos vuelve a regresar y te da otra. Y así cada 3 minutos durante 24 horas. ¿Tú has tenido a alguien que te ha ofendido y te ha lastimado tanto de esa manera? ¿Cada 3 minutos durante 24 horas seguidas? No. Entonces no hemos llegado al límite de perdonar. Dios dice, perdona.
perdona. Y después da una parábola, da una historia que el Señor Jesucristo de dos deudores. El rey empieza a llamar a cuentas y llama a uno de sus criados que le debía 10,000 denarios. Era una cantidad inmensa, ni en toda su vida hubiera podido llegar a pagar tanto. Lo menciona en el versículo número 24, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 denarios. Era un montón de dinero, ni en toda su vida podía pagar eso. Pero como no pudo pagar, el Señor le ordenó venderle a él, a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Hermano, tu pecado y mi pecado era una deuda tan grande con Dios que ni con nuestra vida pudiéramos pagarle. Era una deuda inmensa, una deuda impagable. Pero Dios, movido a misericordia, nos perdona. Después aquel siervo que había sido perdonado sale y hay uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Este debía 10,000 y a él le debían 100. No era nada, era una deuda grande, pero no era nada comparado con esa deuda. Y la agarra y págame lo que me debes, y págame lo que me debes. Y hace lo mismo que él había hecho, ruega y pide misericordia. Y dijo, no, ¿sabes qué? Y lo termina metiendo a la cárcel para que pagase su deuda. Lo ven sus consiervos, lo ven la gente, y va y le dice al rey, rey, mira, ese que tú perdonaste esa deuda inmensa no quiso perdonar. Le manda a llamar. Versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero en versículo 33, un versículo antes, ¿no debías tú también tener misericordia con tus consiervos como yo tuve misericordia de ti? Y le entregaron a los verdugos. Versículo 35, así la enseñanza de toda esta parábola es esta: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, yo ocupo que Dios perdone mi vida, porque aunque soy pastor todavía fallo, todavía me equivoco. Y Dios está diciendo, hey, si tú no perdonas, yo no te perdono. Y si Dios no me perdona, yo dejo de alcanzar esa gracia de Dios. Muchas veces alguien nos hizo algo y lo estamos llevando aquí en nuestro corazón. Y a veces como que se nos va olvidando y hasta lo recordamos y le echamos más sal a la herida para que no se me olvide lo que me hizo. Y al no perdonar estamos dejando de alcanzar la gracia de Dios. Al amargarnos, dejamos de alcanzar la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando no tienes la gracia de Dios, puedes tenerlo todo y no disfrutas nada. En el libro de Esther nos menciona un hombre, Amán, Agageo. Tenía todo. El rey, él tenía oportunidad de entrar directamente con el rey y se echaba su cafecito allá con el rey y se llevaba de piquete de ombligo y tenía riquezas y tenía fama y la gente, y el rey había mandado que la gente cuando viera a este hombre, todos se le inclinaran. Pero de repente se amarga con Mardoqueo. Y él decía, ¿y todo lo que tengo, de qué me vale? De todo lo que tengo, ¿de qué me sirve si estaba amargado con esa persona y lo tenía todo, pero no disfrutaba nada porque había amargura en su corazón? Hay gente así que tiene todo, pero la gracia de Dios no la tiene porque hay amargura en su corazón. Y todo lo que tiene, ¿de qué le sirve? Y todo lo que tiene, ¿de qué le vale? Porque la gracia de Dios no está en su vida. Cuida que la amargura no estorbe tu vida, que la amargura no llegue a tu corazón y se quede ahí, porque cuando hay amargura, la gracia de Dios deja de trabajar y deja de obrar en tu vida. Siguiente cosa que hace que la gracia de Dios no llegue a mi vida, Proverbios 1. Dos cositas más, voy a tratar de apurarme un poquito. Proverbios 1, por favor, ve rapidito ahí. Dice desde el versículo número 24, Proverbios 1, desde el 23, Proverbios 1, 23 en adelante. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 24, por cuanto llamé
y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios está diciendo, porque yo te hablé y hablé una vez y otra vez y otra vez, pero tú en lugar de atender a mis palabras cerraste tus oídos. Va a venir un problema, va a venir una dificultad a tu vida y tú no vas a contar con mi gracia para salir adelante. Hermano, cuando Dios nos habla, déjame decirte, si tú has venido 1 o 2 servicios, yo estoy seguro que Dios ya te ha hablado. Pero muchas veces hacemos oídos sordos. Vamos a ver la aplicación de esto en la vida de una persona. El libro de Primera de Samuel, por favor. En la vida de Saúl, vamos a ver. Primera de Samuel, por favor. Libro de Primera de Samuel, capítulo número 15. Primera de Samuel, capítulo número 15. Saúl empezó como un tremendo siervo de Dios, viviendo humildemente. Él no quería servir a Dios. Él no quería ocupar aquel lugar porque él no se consideraba digno. Y tú y yo no somos dignos de servir a nuestro Dios. Y Dios le empieza dando victoria tras victoria y lo empieza usando de una forma especial la vida de Saúl, pero llega el momento que Saúl le encomiendan una tarea, le encomiendan una actividad especial. Capítulo 15, Dios se acuerda de lo que Amalek había hecho y le dice a Samuel, ve, dile a Amalek que quiero que, pero dile a Saúl que yo quiero que vaya y destruya todo Amalek. Versículo 4, 1 Samuel 15, 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Desde el 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Dios fue preciso en lo que él quería. No te apiades de él. ¿Mata a quién? Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Dios fue específico en lo que quería, sí o no? Sí. Hermano, Dios sigue siendo específico hoy en día para lo que Él quiere de ti. No, pastor, es que ando buscando la voluntad de Dios. Como si Dios estuviera perdido, como si tuviéramos que encontrar a Dios, o como si Dios no se expresara correctamente. Hace tiempo estaba hablando con una persona que es calvinista y decía, no, es que la salvación es para unos cuantos. Yo le dije, oye, pero ¿por qué la Biblia dice? Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. No, pero es que todos no significa todos. Ok, entonces me estás diciendo que Dios se confundió, que se le cuatrapearon los pensamientos y las ideas y no se sabía expresar Dios. No, Dios sabe y Dios es específico, hermano. Muchas veces Dios nos dice, quiero que dejes este pecado y Dios usa a tu pastor para hablarte y predica sobre algo en específico en tu vida y tú sabes que Dios está tocando tu corazón y muchas veces hacemos que no oímos. Amén, pastor, es para fulanito. Amén, pastor, esto le queda a sutanito. Cuando dentro de ti sabes es para ti. Híjole, ¿por qué faltó el hermano sutanito? Esto le quedaba para él. Se la perdió. No, Dios está hablando a tu vida. Y a veces pensamos que es para otro. Dios sigue siendo específico en lo que Él quiere para nosotros. Pastor, ¿qué hago? Empieza viniendo a la iglesia. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, los miércoles. ¿Qué más? Gana almas. Diezma, ofrenda, da misiones. Vístete correctamente. Deja de escuchar música mundana. Eso como para empezar nada más. Dios es específico y sigue siendo específico. Dios fue específico con Saúl, pero Saúl, y sabes la historia, no tengo mucho tiempo para explicarte esto. Va y pelea contra Amalek, la derrota. Pero dice el versículo número 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. Dijo que matara a todos. Pero aquí ya dejó con vida a alguien.
Agag, rey de Amalek. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por orgullo. En ese tiempo los reyes, cuando iban y conquistaban un país, hermano, tomaban al rey como si fuera un trofeo, como si fuera una mascota. La Biblia habla de un rey que tenía diferentes reyes, que les había cortado los pulgares de las manos y los pies y los tenía debajo de su mesa como si fueran perritos o gatitos. Y eso era como orgullo para el rey. Yo tengo tantos reyes como mascota. Y era orgullo. Dios le dijo, cávalos todos, pero no quiso. Perdonó la vida a Agag. No solamente eso, sino que versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y después Saúl quiere encubrir su falta con espiritualidad, y a veces es lo que hacemos. No, estoy orando a ver si es la voluntad de Dios que gane almas. Estoy orando que Dios me muestre si Él quiere que yo dé mi diezmo o que no dé mi diezmo. Estoy viendo que Dios me abra la puerta para poder venir el miércoles al culto. No, es que yo lo perdoné esto para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios. Manda a Dios a Samuel, le encuentra a Saúl y le dice, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Después, cuando se lo encuentra, dice, ¿qué has hecho, Saúl? Empieza a justificar su pecado. No, es que el pueblo, es que no es mi culpa, otros tienen también culpa. Le recuerda a ella, Dios te dijo que fueras y destruyeras a Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído? Sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero es para ofrecerle sacrificio a Dios. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fue desobediente a la voz de Dios. ¿Qué pasa más adelante? Este fue el momento en que Saúl perdió la gracia de Dios. Capítulo 16, no vamos a leer toda la historia, lee tu Biblia en casa, por favor, hermano, conoce esas historias. Capítulo 16, a partir del versículo 14, nos habla como un espíritu venía y atormentaba a Saúl. Cuando la gracia de Dios ya no está en nuestra vida, muchas veces hasta el sueño se nos va. Porque hay un problema, hay una dificultad y te estás tronando los dedos y te comes las uñas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué hago con esto? Y estás en cama y te volteas para un lado y te volteas para otro. Y hasta te echas una pastilla para dormir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se aparta, y cuando la gracia de Dios no está en nuestras vidas, hasta el problema más pequeño y más simple se vuelve grande y muy pesado para nosotros. Pero cuando la gracia de Dios está con nuestra vida, yo sé, puedo descansar. Como Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice la Biblia, porque a su amado dará Dios el sueño. A Saúl se le fue la tranquilidad y venía ese espíritu y la atormentaba y no lo dejaba en paz y no lo dejaba descansar y no estaba a gusto porque la gracia de Dios ya se había apartado de su vida. Después, más adelante, porque la gracia de Dios ya no estaba en su vida, empieza a desconfiar y empieza a vivir con temor y con miedo. Se juntan los filisteos. Saúl era el más grande. Dice la Biblia que de hombros para arriba pasaba cualquiera de Israel. Ya en este momento era una persona que tenía experiencia en batalla. Conoces la historia, se para Goliat y los empieza a insultar y los empieza a blasfemar el nombre de Dios. ¿Dónde estaba Saúl? Escondido en su tienda, temblando. Si la gracia de Dios hubiera estado con Saúl, yo creo que él hubiera dicho, a ver, agárrame aquí tantito, ahorita vengo y yo me lo echo. ¿Por qué no fue? ¿Por qué le dio miedo? Porque la gracia de Dios no estaba con él.
Cuando la gracia de Dios está con nosotros, podemos animarnos a hacer cosas porque sabemos que Dios está con nosotros respaldándonos. Porque Dios está ahí con nosotros y sabemos que Dios no nos va a dejar, que Dios va a estar ahí con nosotros. Porque se para un chamaco de 16, 17, 18 años y puede enfrentar a aquel gigante. No puede ponerse la armadura, le pesa, ni siquiera ha agarrado espada. Agarra un par de piedrecitas y lo enfrenta. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Pero Saúl estaba escondido, temblando, con miedo, porque la gracia de Dios se había apartado de su vida. Y no termina aquí. A su hijo Jonatán lo empieza a maltratar. Si has leído la Biblia, Jonatán trata de defender un momento a David. Dice: hey, muchacho. Y lo insulta. Y piensa hasta que su propio hijo anda con David. ¿Te imaginas eso? ¿Era cierto esto? Claro que no. Pero ya andaba desconfiando de medio mundo. Hey, se me hace que te gusta David. Y se lo dijo en su cara a su propio hijo. Hijo de la contumaz y rebelde. Eso es una grosería bíblica. Su propio papá se lo está diciendo. Muchas veces empezamos a maltratar a nuestros hijos. Esos los niños son niños y tienen un accidente y sin querer. No estoy hablando de que por maldoso hizo una travesura a propósito. Si hace algo, dice la Biblia, dale con vara, disciplínalo. Pero a veces tu hijo tiene un accidente y tú lo empiezas a gritar y lo empiezas a maltratar. No le tienes paciencia porque la gracia de Dios no está en tu vida. Después va y mata a los sacerdotes, desconfiando de ellos. La gracia de Dios no está en tu vida, empiezas a desconfiar de tu pastor. No, se me hace que le caigo mal. Nada más la trae conmigo. Y no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios que está tocando tu corazón y está tocando tu vida, diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, pero la gracia de Dios no está en tu vida y no quieres escuchar, y entonces endurece más tu corazón. Porque la gracia de Dios se ha empezado a apartar de tu vida. Y va de mal en peor. Y va descendiendo cada vez más y cometiendo peores cosas y peores cosas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no estaba ahí con él para detenerlo, no estaba ahí con él para levantarlo. Capítulo 28, vamos rapidito ahí, ya casi estoy terminando. 1 Samuel 28. Saúl termina consultando una adivina. El rey que en un momento había mandado limpiar a Israel, que había mandado quitar y aún hasta matar a los adivinos, ahora él está consultando a los adivinos. Y hermano, déjame decirte, es pecado a la adivinación. Es pecado que leas tu horóscopo. No, pastor, ya no lo leo, yo prendo hoy, veo allá esa misada y no sé qué tantas otras cosas. Hermano, eso es charlatanería, eso son mentiras. No, es que voy a que me lean las cartas, a que me lean el café, o no sé qué tan la mano, qué tantas otras cosas te puedan leer. A que me hagan una limpia. Y en verdad te limpian, pero el bolsillo. Eso es mentira. Hermano, el 99% de esa gente son charlatanes y habladores que solamente te van a sacar el dinero. El 1% sí tiene poder, pero es del diablo, con los demonios. Déjame decirte, y el diablo cobra y cobra caro todo lo que da y todo lo que hace. Saúl había limpiado, pero ahora está regresando aquello que él por un momento había quitado. Y le dice a la divina: hey, hazme subir, hazme venir alguien. ¿A quién te traigo? Hazme venir a Samuel. Y la divina se espanta por un momento y entiende.
Y Samuel llega y le habla. La Biblia dice que era Samuel. Yo no sé si literalmente era Samuel o era un espíritu. Yo creo que era Samuel porque la Biblia en su forma de escribir, Dios no le hubiera costado trabajo decir era solamente un espíritu. Dios dice a varias ocasiones en los cuales venían espíritus y hablaban. Pero aquí en el texto sigue diciendo, y Samuel dijo, y Samuel dijo. Versículo 15. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 6, Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Wow. Dios ya no estaba con él. Ahora Dios estaba en su contra y es tu enemigo. Eso fue en la tarde de un día. Al otro día Saúl sale a la batalla. Saúl termina muerto. No termina literalmente muerto. Ve que vienen persiguiéndole los filisteos. Dice la Biblia que él agarra su espada y él se termina quitando su propia vida. Qué tan miserable era que él se tuvo que quitar su propia vida porque Dios ya no estaba con él. Y lo peor de todo, ni se la quitó bien. Se aventó sobre su espada después. Y dice en el libro segunda de Samuel 1 que pasa un criado, un esclavo. ¿Alguien se acuerda de dónde era ese esclavo? ¿De qué país, de qué nacionalidad era ese esclavo? Era amalecita. Puedes leerlo allá en segunda de Samuel 1. Todo este problema empezó porque Dios mandó a destruir ¿a qué pueblo? A Saúl. Amalec. No terminó con todos. Y yo creo que uno de esos tantos que se le escapó, que no lo quiso perseguir, van corriendo, ya no lo persigas, ocúpate de aquí de juntarme estas vacas. Pero Saúl, allá se van escapando unos, no, déjalos, ocúpate aquí de estas ovejas. Yo creo que uno de esos que se le escapó fue después el que vino, se puso sobre él y le terminó quitando la vida. Hermano, pecados pequeños el día de hoy, si no los sacamos hoy, el día de mañana esos pecados van a venir y nos van a quitar la vida. No, pues qué de malo tiene de vez en cuando una cervecita, al fin que ni me emborracho, nada más me echo una. ¿Qué de malo tiene un cigarrito? ¿Qué de malo tiene que yo vea algo malo en mi celular? Si no hago nada, nada más estoy viendo ahí. Y esos pecados que pensamos que son pequeños, pues eso es una mentira pequeña, ¿qué de malo tiene? Y lo dejamos entretener y lo cuidamos y lo guardamos y hasta lo estamos escondiendo ahí, que nadie se dé cuenta de mi pecado. Pero ese pecado que tú entretienes el día de hoy, el día de mañana va a venir y te va a quitar la vida si no lo sacas. Saúl perdió la gracia de Dios y esa persona que le perdonó la vida fue el día de mañana la que vino y le quitó la vida. Porque la gracia de Dios se había apartado de él. Pecado en nuestra vida hacen ocultar su rostro y cerrar su oído para no oír. Hermano, yo no sé de ti, pero yo sin su gracia yo no puedo. Yo no puedo sacar adelante mi familia sin su gracia. Yo no puedo dirigir una iglesia sin su gracia. Yo no puedo ni siquiera pararme. Moisés llegó al punto, ese pasaje que leímos, a decir: Dios, mira, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Literalmente estaba diciendo: Dios, mejor mátame, ¿para qué sigo con vida si tú no vas a estar conmigo? Va a ser un desperdicio de tiempo, va a ser un desperdicio de mi vida si tu presencia no va conmigo, si tu gracia no está conmigo. Señor, ¿para qué me sacas de este lugar? Para ir y dar penas, para ir y dar vergüenzas allá afuera, nada más para estar sufriendo y batallando. Señor, mejor ya mátame, llévame contigo.
Así era de importante, y Moisés sabía lo indispensable que era la presencia, que era la gracia de Dios en su vida. Y así tú y yo necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no hemos dado cuenta de lo mucho que lo necesitamos a Él. Todavía seguimos pensando, sí lo ocupo, pero tantito. Yo todavía puedo. Pero cuando yo reconozco que yo no puedo, que yo no sé, es cuando Dios empieza a obrar su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en afrentas, persecuciones, debilidad. Pablo termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco, Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, Señor, te necesito, entonces Dios empieza a derramar su gracia en mi vida. Entonces Dios empieza a obrar. Cuando yo entiendo que yo no soy, sino que es Él, entonces Él derrama su gracia. Porque Él se quiere llevar la gloria y la honra. No, yo necesito de Él. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Y por qué es tan importante su gracia en mi vida? Yo no quiero regarla. Yo no quiero hacer algo que haga que su gracia se detenga. No tenemos tiempo ya. Pablo dice que debemos de perseverar en la gracia de Dios. Esfuérzate día tras día en hallar esa gracia. Pregunta, ¿qué vale más, hermano? ¿Seguir guardando tu enojo o la gracia de Dios? El no perdonar a esa persona que te lastimó, que te ofendió, igual fue sin querer queriendo. ¿O vale más la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué vale más? Esto sí le obedezco, esto no lo obedezco, porque conforme pasa el tiempo vamos calculando y pues esto sí lo hago para Dios, esto no lo hago, esto sí me agrada, esto no me agrada, y vamos escogiendo como Saúl qué obedecer y qué no obedecer, o decirle, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Como Pablo cae a los pies del Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, Señor, esto te lo dejo, pero este pecadito, déjamelo todavía un rato, Dios. Aquí me gusta, todavía no lo quiero soltar. Y ese pecado es el que nos va a quitar la vida. Cuentan una historia, y con esto termino, tal vez lo habías escuchado antes, no sé. Y cuentan que en la India y en otros lugares donde cazan a los changos para comérselos, es difícil andar correteando un chango por las ramas. Súbete y trátalo de alcanzar. Pero cuentan que la forma que los atrapaban, ponían una vasija lo suficientemente resistente con un poquito arroz o unos cacahuates allá adentro y una cadena o un árbol fuerte donde sabían que por ahí iban a pasar los changos. Lo que hacían, dejaban esa cadena bien agarrada ahí, con fuerte la vasija, y el chango venía, veía eso y agarraba. La vasija era especial, que podía meter la mano estirada, pero a la hora agarraba esos cacahuates o agarraba ese puño de arroz y trataba de sacar la mano. No, la mano entraba estirada, pero ya con el puño cerrado y con lo que traía dentro no lo podía soltar. Y el chango empezaba a gritar tratando de romper esa vasija, y gritaba, y los gritos le avisaban al cazador que ya estaba ahí el chango. Y el chango veía venir al cazador y trataba de salir, pero era más su codicia, que no quería dejar aquello. Y venía el cazador con un palo y le daba un garrotazo en la cabeza y el chango caía muerto. Tan fácil era soltar eso y salir huyendo. Pero podía más su codicia. Hermano, ¿qué va a poder más en esta noche? Decir, Señor, está bien, perdono. Está bien, Señor, te obedezco. Está bien, Señor, dejo ese pecado. ¿O vas a seguir agarrando ese pecado? ¿Vas a seguir agarrando esa persona que te ofendió? No, suéltalo, para que la gracia de Dios llegue a tu vida, que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque eres bueno. Señor, yo mismo reconozco que necesito de ti.
necesito de ti, Padre. Ayúdanos, mi Dios, para poder